nos habla de Yeshua, nos habla de la liberación, nos habla del poder de Dios, nos habla de una vida con un proyecto y la claridad de poder comprender mucho más que lo que comprendían los discípulos. Lo primero que quiero decirte es que cuando los discípulos se sentaron en esa mesa que contenía estos elementos, cuando Judas Iscariote traicionó a Yeshua, el Señor le dijo a Juan, a su discípulo amado: el que moja conmigo en el plato el pan, ese es el que me va a traicionar. Ahora, en la cultura greco-romana, entendemos poco de que en la mesa hay 5 copas y que el plato donde se moja ese matzá comprendía un montón de otros elementos. Así que uno piensa en un plato de un guiso o un asado. Entonces, Judas Iscariote mojó el pan en el juguito del asado. O tenemos poca conciencia de que después del canto, como dice el Evangelio de Juan, Yeshua cantó en esta mesa, porque el salmo era una canción. Pero creo que los discípulos tampoco entendieron el potencial y lo que estaba sucediendo en ese momento. Recuerdan que el Señor se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Sin embargo, Pedro le dijo: no, Señor, no lo hagas conmigo. El simbolismo tenía que ver con muchas otras cosas, no solamente con que Pedro ya estaba limpio por la palabra, sino que tradicionalmente el señor de la casa lavaba los pies a los que pertenecían a esa casa. Pero anteriormente, quien lavaba los pies a los señores de la casa eran los esclavos. Y la intencionalidad de enseñarnos esto es que ya no somos esclavos, ni del pecado, ni de nadie. Ahora somos hijos del Rey. Yo creo que los discípulos tuvieron que hacer un enorme esfuerzo antes de la llegada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, quien nos enseña todas las cosas, para poder entender y compactar con lo que iba a acontecer con la vida del Mesías. Y quisiera compartirte algunos pensamientos que tiene que ver con este impacto en la mente de esos discípulos. Un impacto que tiene que ver con la transición de Yeshua como hombre, era lo que ellos conocían. Ellos habían conocido al Mesías en una actividad humana. Caminaba con ellos, comía con ellos, viajaba con ellos, dormía con ellos. Pero en esta mesa y en este proceso del Seder de Pesaj, los discípulos tuvieron que abrir rápidamente su mente para poder comprender qué es lo que estaba sucediendo, transformándose en la visión de los discípulos de hombre a hijo de Dios, de hijo de Dios a cordero inmolado y de cordero inmolado a Mesías.
estos 4 pasos fueron muy difíciles conceptualmente para cada uno de sus discípulos. Entendieron muy pocas cosas de esa noche. No entendieron por qué se levantó Judas. Pero después de mojar ese pan, la palabra dice que Satanás mismo entró en él. Pero como él manejaba la tesorería del grupo, todos pensaron que, bueno, iría a comprar algo que faltaba o a hacer alguna indicación que el Señor le dio. Poca visión. Y sabes, nuestra vida muchas veces acontece en esta línea, en este camino de no tener una visión más allá de lo que vemos. Pero hoy vos y yo tenemos la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, quien nos enseña todas las cosas. Me gustaría que vayamos a un pasaje que se encuentra en Zacarías. Dar voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. A ver, me gustaría preguntarte, ¿estás como los 12 discípulos sin entender nada? ¿O estás entendiendo que el pasaje dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna? Si vas a aplaudir, levanta un aplauso al Rey de Reyes, levanta un aplauso al humilde, levanta un aplauso al justo, levanta un aplauso que se escucha hasta los cielos. La grandeza de Dios, sintetizada en formas para que comprendamos. Juan, capítulo 13, verso 31. Es Yeshua quien dice, entonces cuando hubo salido dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Me gustaría que trates de colocarte en las sandalias de los discípulos. Él le estaba diciendo a sus íntimos, a sus amigos, que el Dios Padre, creador del universo, iba a glorificarse a través de la humanidad de Yeshua. En primer lugar, en el concepto judío, Dios está lejos. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Pero cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar. Él les dijo, ustedes tienen que orar de esta manera. Padre nuestro. Este concepto de cercanía de hijo a padre no está en la conciencia colectiva del pueblo judío. Por eso, esa oración aún resuena en el universo. Padre nuestro. La interrelación entre cada uno de nosotros con la imagen de Dios Padre. La humanidad de Jesús se grafica de una forma poderosa en esa semana de Pesaj. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¡Wow! En medio de todo este simbolismo, parecería ser que el Señor corre estas cosas y les dice, esto está bien, pero hay algo más importante.
tenés que aprender a amar a tu hermano. Porque si amás a Dios y no amás a tu hermano, estás haciendo algo incorrecto. Parecería ser que la manera de manifestar las cosas es a través de la práctica correcta de amar. Porque el Señor dice, solamente en esto conocerán que son mis discípulos. No es a través de las formas religiosas, porque las formas religiosas son las que te atan y han atado al ser humano durante más de 2000 años. Lo que libera nuestra vida es, y lo que nos identifica con Yeshua y el ser discípulos, es justamente esto, el amarnos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miren si será importante que el concepto se repite 2 veces. El amarse unos a otros. Quiero decirte algo más con respecto a esto. Yeshua murió en la cruz, en la peor muerte que ha sido de alguna manera edificada, una muerte terrible y agonizante, una muerte que estaba reservada para los malhechores, y todo aquel que subía a una cruz era maldito. Él tomó esa muerte y la acción de amarnos nos muestra el enorme sacrificio que Él hizo. Cuando vos negás el amor a tu hermano porque te miró mal, porque te dijo algo que no te gustó, porque no piensa como vos, estás cometiendo una acción dañina para vos mismo. Hijo de Dios, 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La claridad transmitida a los discípulos. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabés lo que estaba haciendo el Señor? Jesús estaba acelerando el proceso de entendimiento de los discípulos. Les estaba dando un curso acelerado de una noche, donde la totalidad de la verdad y de el traspaso hacia esta verdad suprema del Mesías que estaba llegando tenía que ser captada por ellos. Ellos iban a ser quienes iban a recibir en el aposento alto la presencia más maravillosa y poderosa de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo de Dios, quien iba a mover el mundo de esta manera tan, ¿no te parece una manera totalmente loca? La proclamación boca a boca del Evangelio. ¿No te parece algo extraño que Dios haya utilizado y seleccionado entre las múltiples formas que podía haber elegido para extender el reino de Dios? Haya escogido hablarle al otro boca a boca,
de la experiencia interna más poderosa y profunda de transformación del ser humano. Hijo de Dios. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, pavada de petición. ¿Te das cuenta que hasta ese punto algunos de los discípulos no entendían nada todavía? Parecía que estaban fuera de sistema. Y Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe por un lado, Tomasito por el otro, que le dijo, Señor, si yo no meto los dedos ahí, no lo creo. Pedro que lo niega, Judas que lo traiciona, ¡wow! ¡Qué 12! Es preferible amar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor puede dar un buen golpe, aún con una vara torcida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Bueno, Hijo de Dios, el que ha visto a Yeshua, ha visto al Padre, porque Él es el Hijo. Y la presencia de la deidad está en Él. El Cordero inmolado, y voy a estar concluyendo, vamos a escuchar algo que tiene que ver con esto. Por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Los rituales no nos acercan a su presencia. Las formas religiosas no nos salvan. No podemos hacer nada porque Él ha hecho todo. Y no nos corresponde ubicarnos en un lugar incorrecto. Nosotros tenemos que tener la conciencia de nuestra propia maldad, la conciencia de que Él es el Cordero que fue inmolado, el Cordero que derramó su sangre, que nos limpia de todo pecado. Escuchen cómo continúa este pasaje de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Este pasaje es tan maravilloso y tan sorprendente. Es Juan el que se recostaba allí en el pecho de Yeshua, quien recibe la revelación de Apocalipsis. Pero es tan atemporal el pasaje que el mismo Juan que está recibiendo la revelación es quien forma parte de los 24 ancianos, junto con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Así que es muy difícil de comprender la densidad espiritual que se encuentra en esta revelación, pero aquí, con claridad, podés ver el Cordero inmolado. Y quiero que rápidamente, y con esto concluimos, vamos directamente a Daniel, capítulo 9. Porque lo que aquí en la mesa está implícito, con claridad, estaba explícito en las profecías, porque la palabra de Dios declara esto: sabe pues y entiende más de 700 años antes de que sucediese el milagro de la cruz, la cena de Pesaj y la resurrección del Señor, Dios declaraba esta palabra a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estamos hablando del periodo donde Israel estaba desterrado, del periodo babilónico. Aquí hay una secuencia de tiempo hasta que sucediese el tema de la crucifixión. Ni un instante antes, ni un instante después de lo decretado por Dios. El templo se iba a reedificar. Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por falta de tiempo no puedo ingresar en el desarrollo de cada una de las secuencias de los períodos y de la connotación espiritual que tienen estos períodos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto estaba decretado por Dios. No fue una casualidad que la mesa de Pesaj se armase
de una manera especial y aquella noche estuviesen los 12 discípulos y uno lo traicionase, todo estaba escrito proféticamente, mas no por sí. La vida no fue quitada por Él mismo. Él puso la vida. La palabra dice, y de alguna manera la Iglesia Católica tomó esto y persiguió al pueblo judío porque fue eslogan durante mucho tiempo que los judíos habían matado a Jesucristo. Pero la palabra profética dice que nadie tomó la vida del Mesías. Sí, se juntaron contra él los romanos, los judíos, Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Pero él puso su vida por nosotros, por sus amigos, como declara la palabra, con consistencia y profundidad. Y la palabra profética muestra con claridad esto. ¿Qué ha de venir? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y con esto concluyo. El plan de Dios es perfecto y vos estás dentro de su plan, en el aquí y ahora. Solo la presencia de su Espíritu Santo es la que puede dar sentido a nuestras vidas. Y si estás en este tiempo transitando por desafíos en tu vida, si estás transitando por dificultades, que todos las tenemos, si estás transitando por bajones anímicos, si estás transitando por crisis, corre a los pies del Señor, porque es allí donde vas a encontrar alivio para tu vida. Vas a encontrar el oasis para tu vida y vas a encontrar el sentido que quizás has perdido.